Los amo con el amor de Jesús. Mientras vivimos nuestra vida de fe, hay momentos en los que sin darnos cuenta nos comparamos con las personas que nos rodean, especialmente cuando confesamos que amamos a Dios. Hay momentos en que nuestro corazón se destroza. Esto pasa en la mayoría de las veces cuando vemos a personas que reciben gracia y amor de Dios en comparación de una persona como yo. Una hermana compartió un recuerdo doloroso durante la consejería de fe. Ella decía: a la gente siempre le agradaba a mi hermano mayor. Él era muy bueno en cualquier cosa, así que las personas siempre mostraban gran interés y expectativas de él. Por otro lado, siempre me sentí como una sombra. Pastora, ¿le agradaré a Dios a pesar de que, a comparación de otros, no pueda hacer las cosas tan bien? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Dios realmente nos estará mirando de esta manera? Queremos ver la mirada de Dios a través de la historia de los obreros en la viña en Mateo 20. El dueño de la viña sale por la mañana y reúne a los trabajadores. Algunos obreros vinieron a trabajar a las 9 de la mañana, otros a las 12 y otros a las 3 y 5, y al final del día se pagaban los salarios. Sin embargo, el dueño da un denario por día, sin importar si la persona había llegado a las 9 o a las 5. Luego, el hombre que había llegado a trabajar a las 9 en punto se quejó con el dueño. Él había llegado a las 9 de la mañana y trabajó todo el día a pesar del calor, pero argumentaba que no era aceptable tener el mismo salario que una persona que solo trabajó una hora. En cierto modo, las palabras de los trabajadores eran entendibles y lógicas, por lo que no entendían las acciones del dueño, aunque haya una frase que dice: como al dueño le plazca. ¿No sería justo que los trabajadores reciban el pago de acuerdo a su trabajo hecho? Imaginémonos que usted está en un trabajo y usted se levantaba por la mañana y se pasaba todo el día haciendo y cargando cajas. Por tanto, al trabajar todo el día le duelen las manos y la espalda. Pero, ¿cómo se sentiría usted si recibe el mismo salario que los que vinieron, trabajaron una hora antes del final del trabajo? De esta manera, nosotros podemos comprender plenamente los sentimientos del trabajador que llegó a las 9 en punto, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo debemos entender este versículo? Debemos mirar el versículo 1. ¿Qué dice Jesús? Dijo que el reino de los cielos es semejante al dueño de una viña. En otras palabras, el dueño de la viña simboliza el cielo. ¿Qué significa esto? Las parábolas de Jesús no fueron dichas desde un punto de vista mundano, sino desde un punto de vista celestial. Entonces, ¿qué significa una perspectiva mundana? Es que te paguen tanto como trabajes. Es ser pagado según la capacidad. En otras palabras, se refiere a los principios económicos del mundo. La persona que llegó a trabajar a las 9 en punto tenía una forma de pensar mundana. Entonces, las acciones del dueño no le fueron comprensibles. Cuando tenemos este punto de vista mundano, no podemos comprender el comportamiento de nuestro dueño. Entonces, ¿desde qué perspectiva podemos entender esta afirmación? De hecho, si cambiamos ligeramente nuestra perspectiva, esta afirmación se vuelve muy fácil de entender. ¿Cómo? Daré un ejemplo. Hay una familia que tiene 4 hijos. El padre es un granjero. El primer hijo ayuda a su padre por sí solo. Sale por la mañana para ayudar con la agricultura. El segundo está débil y solo ayuda a la hora del almuerzo. El tercero y el cuarto son todavía pequeños. Prefieren jugar y cuando el padre los llama para trabajar, ellos salen de mala gana a los campos antes de que se ponga el sol. Pero cuando todos vuelven a casa y comienzan a comer, el padre les dice: primer hijo, trabajaste muy duro hoy, así que come guarniciones de carne y todas las que tú quieras. Segundo hijo, trabajó menos, así que come solo kimchi y arroz. Tercero y cuarto hijo no ayudaron mucho, así que solo coman medio plato de arroz. Si el padre dijera esto, ¿qué pensarían los hijos acerca del padre? ¿Pensarán los hijos que su padre realmente los ama? No, más bien pensarían que fue un padre duro. ¿Por qué? Porque un padre trataría a sus hijos con el mismo amor sin importar lo que hicieran. La parábola de hoy se vuelve difícil de entender si la miramos desde la perspectiva del mundo. Sin embargo, si miramos las palabras de esta parábola desde la perspectiva de una familia, es muy fácil de entender. Si el propietario del viñedo es un padre en lugar de un jefe, ¿no sería un acto natural? ¿Qué mensaje está tratando de transmitirnos Jesús a través de las palabras de esta parábola? Dios nos muestra que el mundo se rige por principios económicos, pero el reino de Dios no. En el mundo, cuando alguien tiene habilidad, poder, dinero y talento, es reconocido, pero en el cielo no son así las cosas. Nuestro Padre Celestial no nos ve de esta manera. Cerca de mi casa hace mucho tiempo había un mercado
mercado de trabajo. Cuando iba en camino al culto de la mañana, se podía ver muchas personas que se ponían en fila, y también llegaron varios carros. Si una de estas personas tenía la habilidad que les convenía a los dueños, negociaban un salario. Si estaban de acuerdo, entonces lo subían al carro y se iban. Aunque algunos no tenían habilidades, entonces elegían al que tuviera más experiencia en el trabajo, o alguien que tuviera las fuerzas suficientes y pudieran hacer un buen trabajo. Así es como contratan en el mercado de trabajo. Sin embargo, varias horas después, todavía había gente allí. ¿Qué tipo de personas se quedaban generalmente? Las personas mayores, personas que parecían que no podían trabajar bien, y las mujeres a menudo se quedaban. En la parábola de hoy también aparece este tipo de mercado. El trabajador que fue contratado a las 9. ¿Cómo era él? Quizás era una persona que tenía algo de experiencia en viñedos, o era un trabajador fuerte. Por otro lado, ¿qué tipo de persona llegó a las 12 en punto o a las 3:05? Muchos dueños, a su punto de vista, tal vez estén pensando que es mejor ahorrar dinero que usar a una persona no tan capacitada. Este es el punto de vista del mundo y su regla económica. Pero Dios no nos mira así. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? ¿Por qué llegamos a tener un corazón que pensamos que Dios se complace más con las personas que son mejores que otros? Esto se debe a que vemos a Dios desde el punto de vista de un jefe, por lo que nos vemos a nosotros mismos con el punto de vista como empleados. Por eso pensamos que Dios distingue a las personas como el mundo. Pero, ¿qué nos dice Dios? Dios dice en Gálatas 4:7 que no es un jefe, sino nuestro Padre. Por tanto, desde el punto de vista de Dios, es natural tratar de la misma forma a los que llegan a las 9, a los que llegan a las 12 y a los que llegan a las 3 o 5, de la misma forma, sin distinción. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial nos ama por igual. Pero a menudo vemos nuestras propias deficiencias y preguntamos, ¿amará Dios a alguien como yo? Definitivamente Dios ama más a esa persona que a mí. Amados, ¿todavía piensa usted que Dios ama solo a los que son superiores? La mirada del Padre está sobre los pecadores y los débiles. Me gustaría decirles cómo es el corazón de Dios para con nosotros a través de un ejemplo. Es una historia que fue escrita sobre el amor de un padre que tiene una hija con discapacidad. Era una familia integrada por 3, padre, madre e hija. Tuvieron un accidente automovilístico durante un viaje. Fue un accidente grande en el que el carro rodó cuesta abajo. Solo la madre tenía heridas leves, pero tanto el padre como la hija resultaron gravemente heridos y tuvieron que ser hospitalizados. Especialmente las heridas de su hija eran tan profundas que tuvo que usar muletas por el resto de su vida. A pesar de que estuvo hospitalizada durante mucho tiempo, ella estaba en la pubertad en ese momento, por lo que estaba profundamente herida por toda la situación. Cuando sus amigos estaban en la hora de deportes, ella los miraba en silencio en una sombra. Cuando hablaban a su alrededor, siempre tenía que volver a su casa con muletas. La hija lloraba mucho. Afortunadamente, el padre, que estaba en las mismas con muletas, fue un gran consuelo para su hija. Incluso si la hija se quejaba, el padre, que conocía la situación mejor que nadie, se ponía al lado de ella y escuchaba todo lo que decía sin decir nada. La única felicidad para esta hija era sentarse con su padre en un banco del parque, apoyada en muletas y hablando de esto y aquello. Después de una pubertad difícil, la hija fue a la universidad. El día de la inauguración, el padre asistió y abrazó a su hija diciendo: "Estoy orgulloso de que seas mi hija". Un día de ese mismo año, la familia estuvo caminando y enfrente de ellos unos niños jugando con una pelota. Pero cuando la pelota rodó, el niño corrió hacia una calle para recogerla sin mirar a la izquierda ni a la derecha. En ese momento sucedió algo asombroso. El padre se quitó las muletas y corrió para sacar al niño que estaba sobre la calle. La pierna del padre estaba bien. La hija no podía creer lo que veía. Entonces la madre se acercó, la abrazó con fuerza y le susurró: "Hija, creo que es hora de hablar. De hecho, tu padre nunca se lastimó la pierna. Él salió bien después del alta en el hospital. Pero sabiendo que tenías que usar muletas, tu padre también se ofreció a usarlas. Dijo que tenía que compartir el dolor contigo". El padre estaba dispuesto a usar muletas para su hija. Se había humillado para poder estar en la misma posición de su hija.
Dios también se humilló por mí, se humilló para salvarme y vino a esta tierra a morir por mí. Este es el corazón de Dios el Padre hacia mí. El Señor te ama, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.